Versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Bien, entonces nos está diciendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sí, el Señor nos llamó estábamos, dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos mal, estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, apartados de Dios, ajenos a las promesas, ajenos a todas las cosas santas. Pero dice que fuimos rescatados. Sí, recordemos, ¿quién nos rescató? Es otro término dentro del plan de redención, ¿cierto? Está la justificación, está la redención, está la expiación, y aquí hay otro término, rescatado. ¿Qué es algo rescatado? Algo que ya está por perderse, algo que ya se da por perdido, ¿cierto? Algo que ya no se, que ya se cuenta como perdido, ¿sí? ¿Cierto? Pero dice, hemos sido rescatados a nosotros, y nos dice a nosotros, ya estábamos muertos, ya no había esperanza alguna para nosotros, estábamos totalmente ajenos a las cosas celestiales, pero Él nos rescató. Dice, de esa manera vana de vivir, de esa manera mala, esa manera pecaminosa, que no agradábamos a Dios en nada, que todo lo que hacíamos era en contra de Dios, era en contra de la salvación. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Bueno, esta vana de manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, se puede referir a de lo que decíamos ahora, que venimos todos con el ADN del pecado, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros primeros padres? Adán y Eva, ¿cierto? De ellos recibimos esa vana manera de vivir, ¿cierto? Desde allá se remonta a los primeros padres de la humanidad. Desde allá viene esa herencia de pecado, ¿sí? Nacemos muertos espiritualmente, ¿cierto? Separados de Dios, ¿no? Dice, bueno, ahí está diciendo que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. Miren, nuestro rescate no fue por algo material. El oro y la plata son, digamos, los metales más preciados, ¿cierto? De los más valorados, el oro, digamos, el oro es el metal más precioso que hay. Pero aún el oro siendo el metal más codiciado, digámoslo así, ni aún es comparable cómo fuimos nosotros rescatados. No se puede comparar nada de esta tierra. Es decir, nuestro rescate no ha sido con algo terrenal, algo pasajero, algo corruptible, algo que se pueda comprar. También que esos materiales, los más preciosos de la tierra, no nos pueden redimir. No pueden redimir al hombre. Ni aún las piedras preciosas nos pueden redimir. El valor de esas cosas nunca va a superar a la sangre de Cristo, ¿sí? Jamás. Por eso nuestro valor es tan grande. Mira, el valor de un cristiano es incalculable, ¿sí? El valor de un hijo de Dios, de una persona que ha sido redimida con la sangre de Cristo. Por eso nosotros no debemos de sentirnos poca cosa. Algunos cristianos dicen, ay Señor, es que yo soy como un vil gusano, yo me siento como una cucaracha. No, mire, la Biblia nos dice que hemos sido redimidos y rescatados a precio, es decir, nuestro valor es inmenso. No importa que no tengamos dinero, no importa que no hayamos estudiado, no importa que estemos viejos, o sea, no importa nada. Aquí lo que importa es la sangre de Cristo en cada uno de nosotros, esa obra redentora. Eso es lo que nos da valor. Por eso nosotros sin Él no somos nada. Es decir, ahí sí, sin Cristo sí perdemos el valor. Sí, pero en Cristo somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Entonces, eso nos debe dar alegría de nuestro valor como personas, como cristianos, como hijos de Dios, nuestro valor. No es que nosotros nos creamos mejor que los demás, no es eso. Es que la sangre, hemos sido comprados a precio de sangre. Y la sangre de un cordero sin mancha, el cordero que no cometió pecado. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, miren, esto nos recuerda lo que eran el holocausto, lo que se hacía allá en el Antiguo Testamento para poder
quitar, digamos allí, parcialmente el pecado, ¿no? ¿Cierto? Con corderos, ¿cómo debían ser los corderos? Sin mancha, sin defectos, sin defectos, tenían que ser puros, ¿sí? Así, no enfermos, así tenían que ser los corderos para el sacrificio, y los animales que se sacrificaban debían estar sin mancha. Y el único que humanamente que pudo cumplir sin pecado para ser el cordero fue el Hijo de Dios. Ningún otro ser humano, ningún profeta, ni Daniel, ni David, aunque mire, de Daniel no se nos habla nada malo en la Biblia, ¿sí? No vemos como un pecado que Daniel haya cometido así visiblemente. Podemos decir, uy, Daniel fue un profeta extraordinario, increíble, ¿cierto? Ni aún él hubiera podido morir en lugar nuestro y redimirnos de nuestro pecado. No había otro hombre, ni por justo, ni Noé, ni la Biblia nos habla de Noé, de Daniel, allá en uno de los profetas, ¿cierto? Que si fuera por la justicia, ni ellos siquiera, ni solamente, digamos, se salvarían a sí mismos, algo así creo que dice el versículo, ni siquiera a sus hijos, ni Job, dice, no escaparían. O sea, si se tratara de escapar de sus vidas, solamente ellos, dice así, ¿cierto? Ni siquiera a los hijos, ni a la familia, ni nada. Nosotros, el único que pudo rescatarnos fue el Cordero sin mancha. Y bueno, a veces nos podemos preguntar cómo es que Cristo no cometió pecado. Bueno, porque primero que todo, él no tenía el ADN humano del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que él no fue engendrado por un hombre, sino por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces fue por obra del Espíritu Santo quien no, o sea, María solamente prestó, digamos, fue el instrumento que Dios usó, pero ella no fue digámoslo, ella no dio su ADN, ¿cierto? Porque entonces eso hubiera contaminado porque recordemos que es el hombre, ¿no? El que da la información genética, ¿no? Al bebé, ¿sí? Digamos, el tipo de sangre, todo, bueno, es determinado por el hombre, ¿sí? Entonces, por eso Jesús no fue contaminado, ¿sí? Jesús fue sin mancha, Jesús fue puro. O sea, Jesucristo sin igual, nadie como Él. ¿Quién como nuestro Jesucristo? Nadie como Él, incomparable, sin pecado. Dice se hizo pecado por nosotros. Exacto, se hizo pecado por nosotros, pero sin Él cometer pecado. Dice, Cordero sin mancha y sin contaminación. Otra cosa, a Jesucristo no lo pudo contaminar las cosas de este mundo, ¿sí? Nada lo pudo contaminar a Él. Aunque vivió en medio de pecadores, ¿sí? Vivió en medio de prostitutas, vivió en medio de hombres malos, ávaros, ¿cierto? Jesús vivió así, aún en medio de fariseos, se rodeó de gente pecaminosa, pero nada de eso lo pudo contaminar. Entonces, dice, sin mancha ni contaminación. Dice estamos allí, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire, una vez Jesús, mucho antes de Dios haber creado al hombre, ya tenía el plan de redención listo. O sea, ya dice la Biblia que Jesucristo ya había sido destinado a redimir nuestros pecados, ¿sí? Desde antes de la fundación del mundo. Recordemos la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, o sea, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, la presencia de Dios, es decir, que Él ya conoce el futuro, ya lo sabe todo, ¿sí? Entonces, a Jesucristo no lo mataron ni los judíos ni los romanos. A Jesucristo, él mismo voluntariamente se entregó por nosotros, ¿sí? El Padre ya había destinado, había provisto para el pecado del hombre un cordero sin mancha y sin contaminación.
Dice, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Es decir, Jesucristo ya sabía el tiempo en el cual iba a morir por nosotros, el Señor Jesús, en los postreros tiempos. Por eso podemos decir que estamos en el último tiempo, y Juan lo dice, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. Y puede decir, ay, pero ¿cómo así? Si han pasado más de 2000 años y todavía estamos viviendo. Pues sí, pero una vez que Jesucristo viene, resucita, ya es el último tiempo. Ya es contado como los postreros días. Sí. De ahí en adelante, ¿cuántos años quedan? Es poco. O sea como sea, estamos en los últimos tiempos. Desde que Jesús, desde la primera venida de Jesús, ya se cuenta como el tiempo final. ¿Sí? Antes, las otras dispensaciones no se denominan de esta manera, ¿no? Eran antes, digamos, que ahora antes estamos en la Cristo. dispensación de la gracia, ¿no? Sí. Dice, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, este fue el tiempo que nos tocó vivir, los últimos tiempos. Sí, por amor a nosotros vivimos en este tiempo. ¿Quién sabe? Si nosotros hubiéramos vivido en otro tiempo, si hubiéramos recibido de la misma manera o no. O sea, ¿cómo nos llega a nosotros el Evangelio, el conocimiento de la palabra? Bueno, podemos decir, bueno, por la historia. Bueno, sí, la historia tuvo algo que ver en el conocimiento de Jesús. Pero más que eso fue la fe en cada uno de nosotros, ¿cierto? Que se nos hablara, que el mandato que Jesús hizo a sus discípulos, de ir y hacer discípulos, y que esos discípulos a su vez hicieran más y más discípulos hasta llegar a nosotros, esta predicación de esta palabra. Bien, entonces es algo maravilloso, miren, porque realmente no sabemos si en otro tiempo hubiéramos estado, cómo hubiéramos recibido esas buenas nuevas de salvación. Dice versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, entonces dice, mediante el cual creéis en Dios. ¿Cómo creemos nosotros en Dios? A través de Jesucristo, ¿cierto? A través del sacrificio que Él hizo. Quien le resucitó de los muertos. Nuevamente, miren, la resurrección de Cristo es algo fundamental en la vida del cristiano. No hubiera esperanza si no hubiera habido resurrección. Hoy nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Dios a través de la resurrección de Cristo. El verdadero milagro, la verdadera hazaña, ¿cierto? Fue esa, el haber resucitado entre los muertos. ¿Sí? Porque ¿quién mismo está resucitado hoy que pueda decir está vivo? No hay, solamente Jesucristo. ¿Sí? Los otros que el Señor resucitó mediante su poder volvieron a morir y están muertos. Por ejemplo, Lázaro, bueno, el Señor lo resucitó, pero volvió a morir, ¿cierto? Va a resucitar, sí, nuevamente en la resurrección de los santos, ¿cierto? Pero Jesucristo, Él está vivo, Él permanece vivo, Él está vivo hoy. Es algo maravilloso, es una buena noticia, ¿sí? Saber que Jesús está resucitado y que por eso creemos en Dios. Dice, le ha dado gloria. Entonces, Jesucristo está resucitado y también está glorificado, ¿sí? Le ha dado gloria. Toda gloria le pertenece a Él. Toda la gloria, por eso la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué? Porque toda la gloria le pertenece a Él, a Jesucristo. Dice que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. O sea, la gloria siempre es del Señor Jesucristo. Sí, por eso nosotros debemos dar toda la gloria a Él. Nosotros no hacemos nada. O sea, nosotros solamente somos instrumentos. Cuando el Señor nos usa a nosotros para que una persona se convierta a Cristo, no puede decir, ay, soy yo. No, es Dios. Toda la gloria le pertenece a Él porque Él fue el que hizo el sacrificio. Nosotros solamente somos instrumentos que Él usa, ¿cierto? Pero realmente la gloria es de Él, de cualquier milagro, cualquier sanidad, que una persona se convierta a última hora antes de morir. Eso es todo, es por Cristo, porque si no hubiera sido por el sacrificio, si no fuera porque Él nos redimió a nosotros y nos envió, nada sería posible. Tristemente muchos se dan la gloria a sí mismos. Se dan la gloria, esta noche van a ocurrir milagros porque llegué yo y bueno, ¿cierto? Porque Dios me usa. Sí, en otras palabras, de pronto no usan esas palabras, pero muchos dicen, hoy sí es noche de milagro, noche
bueno, sí, está bien, pero siempre darle la gloria a Dios. No pensar de que porque yo vine, de porque yo estoy aquí, yo soy el que hago los milagros, o yo soy el que tengo la palabra, la revelación, yo soy el dueño y por eso Dios va a moverse. No, Dios se mueve porque su presencia está aquí, porque Él es el dueño de la iglesia. Nosotros solamente somos instrumentos, ¿cierto? Somos siervos inútiles. Realmente toda la gloria le pertenece siempre al Señor Jesús. Y tristemente en nuestras congregaciones muchas veces damos gloria a los que cantan, ¿cierto? Al predicador. Ah, qué bonito grupo de alabanza. Sí, o sea, es bueno admirar y seguir ciertos ejemplos, pero no dar la gloria a ellos, no idolatrar. Sí, porque a veces ignoramos que realmente a quien debemos adorar, a quien venimos a adorar es al Señor Jesús. Y así no venga un invitado especial, así no haya un predicador de otra parte, si el Señor Jesús está aquí, si la presencia del Espíritu Santo está aquí, al culto no le hace falta nada. O sea, a la reunión no le hace falta nada porque Él está aquí, porque Él es el centro, Él es el que debe llevarse siempre la gloria. Y si nosotros no sentimos la presencia de Dios, no es porque falte alguien, no es porque falte un predicador de otro lado que traiga la unción, no, es porque nosotros mismos no nos hemos dedicado para buscarle a Él, pero Él está entre nosotros, porque Él dice, donde hay 2 o 3, Él está en medio de ellos, o sea, Él está, y eso es lo importante es que Él esté. Sí, no importa que no esté nadie más, no importa que no esté el gran predicador, no. Si Él está, el culto es maravilloso, la reunión es maravillosa, porque Él es quien se lleva siempre la gloria. Estamos en el versículo 21, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, nuevamente, ¿en qué se basa nuestra fe y nuestra esperanza? En la resurrección de Cristo. Entonces recordemos eso, ¿cierto? Ahí lo está diciendo, ¿cierto? Para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. ¿Basados en quién? En la resurrección de Cristo. Entonces recordemos eso. La esperanza es viva, ¿sí? Y además la fe. Y mira, aquí estas 3 palabras bonitas, ¿no? Es que permanece la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Y estos 3. Bueno, el mayor de ellos es el amor. Pero nos habla de una esperanza, ¿cierto? Y la fe es algo hermoso que cada uno de nosotros, Dios ha puesto en nosotros, esa fe, que creamos en Él, ¿cierto? Que tengamos esta esperanza, ¿no? Y recordemos algo importante. Cuando está la fe, la esperanza, el amor, estos 3, ¿qué es lo primero que se puede perder? Es la fe, ¿no? Si se va perdiendo poco a poco la fe, se va perdiendo también el amor. Y el dicho dice que la esperanza es lo último que se pierde, ¿cierto? Pero ahí es tan importante no dejar perder nuestra fe, ni el amor. No dejemos que el amor se acabe, porque la Biblia dice que el amor que el verdadero amor nunca deja de ser. Entonces no permitir que esas cosas menguen en nosotros, ¿sí? Y que siempre permanezca la esperanza viva. Bien, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Bien, entonces, ¿cómo Él ha purificado nuestras almas? Por la obediencia a la verdad. Es decir, ¿dónde encontramos nosotros la verdad? En Jesús. ¿Y quién es el que da testimonio acerca de Jesús? Las Escrituras, la palabra, ¿sí? Entonces miren lo importante, dice la Biblia que nosotros estamos limpios por la palabra de Dios. Entonces miren cómo una cosa lleva a la otra. Sí, la palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestra vida, purificar nuestra vida. Somos limpios, dice, vosotros estáis limpios por mi palabra. Entonces eso vemos, la palabra de Dios nos ha purificado. ¿Cómo nosotros hemos sido santificados? Dice la Biblia que la palabra es como un espejo. Cuando nosotros vemos nuestra vida reflejada allí y aceptamos esa palabra en nuestro corazón, nuestra vida es limpia, nuestra vida es purificada totalmente. Entonces la palabra es la que hace, ¿cierto? La verdad de Dios en nuestra vida es lo que hace posible esta santificación, esa purificación. Dice mediante el Espíritu. Entonces importante es la palabra. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu de Dios es el que santifica nuestra vida. Está con nosotros. Entonces recordemos que ayudándonos, ¿no? ¿Por qué sabemos que somos de Cristo?
porque el Espíritu mora en cada uno de nosotros. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Si somos de Cristo porque el Espíritu mora en nosotros. Entonces no somos huérfanos, ¿no? Está en nosotros el Espíritu Santo. Él mora en cada uno de nosotros. Entonces esta esperanza maravillosa de nuestra santificación mediante el Espíritu. Dice la palabra que el Espíritu cada día nos instruye, ¿no? Cuando hemos cometido pecado, es el Espíritu el que nos redarguye, el que nos exhorta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no nos quedemos allí en pecado, para que pidamos perdón, para que nos arrepintamos, para que nos santifiquemos, para que volvamos a nuestra comunión con Él, ¿sí? Si alguno de nosotros ha caído en pecado, entonces no se quede allí postrado. No siga en lo mismo, no le dé rienda suelta a ese pecado, porque hay gente que sigue y sigue en pecado y saben que está ahí el pecado, pero siguen con él. Dice la Biblia que el Espíritu está contristado en estas personas, ¿sí? Porque el Espíritu se entristece, es una persona... Porque él no anhela exacto, y mira, llega un momento en que la persona está en pecado y se le cauteriza la conciencia cuando no quieren escuchar. Muchos vuelven nuevamente, se arrepienten, pero como que el pecado les gana, o sea, les gana la batalla el pecado y vuelven atrás. Y qué triste es ver a un cristiano vuelto atrás, vuelto al pecado, ¿cierto? Vuelto a la inmundicia. El Señor nos ha llamado, hemos sido llamados a santificación, ¿sí? Las cosas de este mundo nos quieren atraer, sí. Las cosas de este mundo nos quieren como ay, sí, cuando llega diciembre, ¿cierto? Cuando llega diciembre, ay, sí, esta cancioncita, ay, sí, esta fiestica, allá de mi familia, tal, y nos quiere como muchas veces seducir y atraer, pero recordemos que no es parte de nuestra naturaleza. Hemos sido llamados a santificación, somos diferentes, somos apartados. Si usted está en un lugar donde se practican cosas malas, si usted está y usted se siente bien, entonces usted es cuestionable si verdaderamente es un cristiano verdadero, si ha renacido o no. Porque si yo estoy en un lugar que sé que no le agrada al Señor, inmediatamente el Espíritu pone en mí, eso no está, salga de aquí, que eso aquí no está bien, salga de aquí, huye de este lugar, ¿cierto? Si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Dice, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces mira, al apóstol Pedro no se le escapó tampoco el amarnos, ¿cierto? El que nos amemos unos a otros, exacto, entrañablemente. Entonces aquí el apóstol Juan, ¿no? Es el apóstol del amor, pero aquí también el apóstol Pedro nos está hablando del amor, el nuevo mandamiento, ¿sí? Pedro no se olvidó del nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Que nos amemos unos a otros, con amor entrañable, es decir, afectuosamente. Amémonos nuevamente, ¿sí? Lo que es difícil, muchos no han aprendido, ¿cierto? A lo que es el amor, y nos cuesta, sí, nos cuesta trabajo amar a ciertas personas, porque a veces son difíciles. Pero lo que Él nos dice, amémonos unos a otros, ¿cierto? Porque para eso el Espíritu hace la obra en nosotros. ¿Para qué? El amor fraternal no fingido, que no finjamos un amor que no sintamos. O sea, lo que el Señor quiere verdaderamente es que nuestro amor sea no fingido, sea sincero, ¿sí? No hay nada como la hipocresía, ¿cierto? Ahí habla en contra de eso, ¿no? En contra de ser hipócritas, porque no debemos ser hipócritas, ¿cierto? El apóstol Juan nos decía, amémonos no de palabra, no de lengua, sino en hechos y en verdad, ¿cierto? Que nos amemos en verdad, que el amor sea sin fingimiento y con corazón puro. Cada uno de nosotros sabe cuando hay pureza de corazón, cuando verdaderamente amamos a alguien y deseamos el bien, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que no amamos a alguien? No, porque si no hay corazón puro puede ser solamente palabrería y verdaderamente deseamos que a esa persona le pase algo, le vaya mal o que Dios la castigue, ¿cierto? Si no hay amor, si no hay corazón puro. Pero es tiempo, todavía es tiempo de arrepentimiento para que realmente amemos de corazón. Bien, dice 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
Entonces, si es que verdaderamente hemos sido renacidos, amemos realmente, ¿cierto? Porque de qué hemos sido renacidos. Miren, no nacimos, ¿qué es una simiente? Bueno, una semilla, algo incorruptible, pues algo que se corrompe, algo que es de la tierra, ¿sí? Las cosas de la tierra son corruptibles. Podemos ver que aún el oro, que aún la plata, es algo que aún, ¿cierto? Aún llega el momento que es corruptible, ¿cierto? Que puede perder su brillo. Entonces lo que nos está diciendo es que hemos sido renacidos no de semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, es decir, algo que viene de Dios. Hemos sido renacidos del Espíritu, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia, nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios no es algo corruptible, no es algo que se corrompe, sino que es algo de Dios, algo que permanece para siempre. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La bella palabra de Dios. Aquí nos encontramos nuevamente con, mire, nosotros debemos amar la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. ¿Sí? Amémosla. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesús. Entonces, no podemos tampoco pretender ser cristianos verdaderos si nunca leemos la Biblia. Usted puede decir, pero no sé leer. Bueno, pero entonces escucha. Sí, obviamente Dios sabe que si usted no sabe leer, pero que sí se preocupa porque otra persona la lea o porque usted escuchar. Lo importante es amar la palabra. ¿Por qué? Porque ella es la que nos cambia, ella es la que nos transforma, ella es la que nos renueva. En ella nos vemos reflejados a nosotros mismos. Entonces, amemos la palabra de Dios, que viva y permanece para siempre. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, nunca pasará. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces amemos la palabra. ¿Sí? Aún dice la Biblia que en el día del juicio final van a estar los libros abiertos, ¿cierto? Y uno de los libros que va a estar presente es la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque dice que ella los juzgará en el día postrero. Ya va a estar presente. Y para el día del juicio final, dice que los cielos y la tierra pasarán. ¿Cuándo es ese día? El día que el cielo y la tierra pasen, el día del juicio final. Ese día donde todo va a ser quemado, donde la tierra y sus malas obras van a ser quemadas, donde el cielo va a arder como estopa. Todo eso va a ser quemado un día. Es decir, el día del fin del mundo. El mismo día del juicio final es el mismo día del fin del mundo. Ese día va a ser quemado todo. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? La palabra de Dios. Ella va a seguir, mire, la palabra de Dios no puede ser. Y con la palabra de Dios han intentado quemarla, han intentado acabarla, han intentado destruirla, que la gente no la lea, estuvo escondida, ¿cierto? Que no sea traducida a los diferentes idiomas, para que, o sea, intentaron ocultar esa verdad, que esa verdad permaneciera oculta. O sea, y tristemente, mire, todo lo que han tenido, lo que tuvieron que padecer muchos de los traductores, muchos de los que quisieron que la palabra de Dios llegara a más personas, mire, hubo muertes, hubo sacrificios de personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos gracias a Dios sí fueron condenados a muerte, pero ellos lograron escapar. Ellos escaparon, ellos no fueron asesinados, pero para ellos estaba también la sentencia. Sí, la gracia de Dios los salvó, pero muchos, John Hus y muchos, sí, tristemente fueron condenados a la quema, a la horca, o sea, fueron muertos de una manera muy horrible. Sí, porque por intentar que la palabra de Dios llegara a más personas. Y nosotros, yo siempre digo eso, nosotros sabiendo esto, y nosotros muchas veces menospreciamos la Biblia, menospreciamos la palabra de Dios, no la leemos, la dejamos por ahí, que se empolve, no apreciamos. No leemos. Exacto, no apreciamos realmente la palabra de Dios, ¿sí? Pero recordemos que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Por siempre permanecerá. Bien, versículo, dice, la palabra de Dios vive. Es decir, la palabra, bien, dice entonces que la palabra de Dios vive.
Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dijo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la palabra de Dios está viva. Sí, es viva. Es el único libro que cuando uno la lee, el autor está presente. Bien, versículo 24 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien, entonces nos está diciendo que nos está hablando de la transitoriedad del hombre. Dice, toda carne es como hierba, ¿sí? La hierba en la mañana, si llueve, está bonita, pero si a mediodía hace sol y calienta la tierra, ella se seca, ¿cierto? Ahí dice, y la gloria del hombre, o sea, la gloria del ser humano es nada, es algo tan efímero, tan pasajero, ¿cierto? Así como una flor usted la ve muy bonita, muy hermosa, así radió por un momento, a todos nos impresionó con esa belleza, ¿cierto? Una flor, hay flores que son muy hermosas, pero así es la gloria del hombre, es pasajera. Ya en la tarde ya está marchita, ¿dónde quedó? Ya murió para siempre, ya no existió más. Así es la gloria del hombre. Así son todas estas personas famosas, estas personas que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder, ¿sí? Que se pelean por estas cosas y las otras personas las idolatan a personas. Entonces, cuidado con eso, la gloria del hombre no es nada, es pasajero, ¿sí? Y tristemente mucha gente pone su mirada en el hombre, cuando la gloria del hombre no es nada. Dice, la hierba se seca y la flor se cae. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, ¿cómo nosotros debemos permanecer siempre en la palabra? Que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros. Miremos siempre lo eterno. ¿Qué es lo eterno? La palabra de Dios. Ella es eterna. Ella, por los siglos de los siglos, va a ser lo que decíamos ahora rato. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Toda la gloria del hombre, todo lo que se ve, todo esto va a ser consumido, va a ser quemado. Va a arder como estopa, aún los cielos, ¿cierto? El firmamento, todo lo que se ve, va a arder y va a perecer para siempre. Y también la gloria del hombre. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, qué maravilla nosotros saber que la palabra de Dios permanece en nuestra vida. Es el Evangelio de poder. El Evangelio, dice, no es un evangelio de palabras, no es un evangelio que se basa en palabras, sino en poder. Entonces, esto nos invita, que hemos podido resumir, concluir de todo este mensaje, ¿sí? ¿Qué podemos tomar en cuenta para nuestra vida? Primero, recordemos, nuestra esperanza está en Dios, la palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Algo hermoso, algo especial en cada uno de nosotros, que nos ciñamos, es decir, con nuestro entendimiento, recordemos el título. ¿Cuál fue el título? ¿Sí recuerdan el título? Acerca de una vida santa, ¿sí? Del llamado, el llamamiento del Señor a una vida santa. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, nuevamente, el llamamiento a estar en santidad, el llamamiento a amar a nuestros hermanos, ¿sí? Que hemos sido renacidos sobre todas las cosas. Exacto. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que hemos sido renacidos por Él, sí, no por simiente corruptible, sino por incorruptible. Es decir, algo que no se corrompe, algo que es del Espíritu. Entonces, amar y a vivir agradando a Dios por el Espíritu, que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Entonces, recordemos el llamado a vivir una vida santa, una vida que agrada al Señor. ¿Por qué? Porque nada que haga abominación o mentira entrará en el reino de los cielos. Mira que aquí en esta parte dice, y esta palabra que es el mensaje de la buena noticia que se ha predicado. Amén. Entonces, que prediquemos esa buena noticia, la palabra de Dios, que permanece para siempre. Amén. Amén.